Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana, en su día, por habernos permitido esta grandiosa oportunidad de seguir alabando el Espíritu y en verdad, y dando la bienvenida a todos aquí los presentes, tanto visitantes como hermanos en Cristo. Que Dios les siga bendiciendo en ese deseo que tienen de seguir escudriñando de la palabra de Dios. También aquellos que se encuentran en sus hogares vía Facebook Live, que Dios les siga también ayudando a estar con bienestar, si están enfermos, que les recupere y les siga permitiendo también escudriñar de su santa palabra. Y vamos a continuar con el sermón de esta mañana. Será en dos partes también, la primera será hoy y la segunda próximamente, el próximo domingo, si así Dios nos lo permite. El tema de esta mañana, hermanos y amigos, se titula El Día de la Expiación. Se encuentra basado en Levítico 16, del 2 al 10. The Day of Atonement, el Día de la Expiación. Vamos a ver ahí lo que nos dice Levítico capítulo 16, del 2 al 10. Levítico 16, 2 to 10, dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 1 también. Dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino. Y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Y con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y luego se brincan al 20 al 22, 20 through 22, dice así la palabra de Dios: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. 22 dice: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos, antes de proseguir. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más en esta mañana por habernos traído con bienestar hasta este recinto, Señor, para darte la alabanza y la gloria y la honra que solamente tú te mereces, Señor. Gracias por este grandioso privilegio de poder ser llamados tus hijos adoptivos, Señor, y esperamos que también sigas tocando los corazones de aquellos que aún todavía no lo son, para que tú también les des esa oportunidad de entrar a tu reino, Señor, y entrar en este estado de salvación, Señor. Ayúdanos a continuar meditando en tu santa palabra hoy en este día, Señor, que todo lo que hagamos sea de tu total acuerdo, Señor, y que sea agradable
ante tus ojos. Pedimos también, Señor, en esta mañana por aquellos hermanos convalecientes que no pueden estar aquí entre nosotros, que tú les recuperes y les alivies de todas sus dolencias y enfermedades, Señor, es nuestro deseo, y que también próximamente puedan estar una vez más aquí entre nosotros. Síguenos dando oportunidades para seguir predicando de tu palabra a aquellos que todavía no te conocen, Señor, y haznos a nosotros los medios para llevarles ese evangelio de salvación. Sé con a nuestros hermanos más débiles una vez más, a nuestra hermana Sánchez, sigue dando fuerzas para que pueda seguir en este camino, Señor, la hermana Emilia, la hermana Elizabeth, también, Señor, a Lanis, que le sigas dando alivio, nuestra hermana Victoria también, Señor, y al hermano Rogelio, y en fin, a todos aquellos que siguen enfermos, Señor, que tú les sigas recuperando. Nuestra hermana Lía también, Señor, que se encuentra débil de salud, para que prontamente esté entre nosotros una vez más. No nos dejes de tu mano, Señor, y sigue dando sabiduría a aquellos nuestros líderes que están en eminencia, nuestro presidente en especial, para que haga decisiones sabias ante esta nación, Señor. No nos dejes de tu mano una vez más, y dame palabras fáciles hoy en esta mañana para exponer de tu palabra y que todos salgamos edificados. Perdona nuestras ofensas una vez más, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Bueno, hablando de este día, hermanos, de la expiación, una vez al año, era la celebración más grande que tenía el pueblo de Israel. Era la ocasión cuando el sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio por los pecados de él primeramente y de su casa, como leíamos, y luego también por el pueblo, por la nación. La palabra expiar significa cubrir. El día de la expiación era cuando por medio del sacrificio de un macho cabrío Dios cubría las iniquidades de la nación, y por esta acción divina, hermanos, es que el autor del Salmo 85, allá Salmos 85, 1 y 2, Psalms 85, 1 and 2, nos habla estas palabras y dice así: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. En referencia a este día. Pero ¿en qué consistía esta ceremonia, hermanos, del día de la expiación? Como leíamos aquí en Levítico, hermanos, capítulo 16, primeramente nos dice ahí, hermanos, que el sacerdote, el sumo sacerdote, se despojaba de sus ropas pontíficas, se quitaba las ropas del sacerdote, su túnica, su vestimenta primeramente. ¿En qué consistía esto? Bueno, consistía del efod, del pectoral, del manto y la túnica con las cuales diariamente se vestía como sumo sacerdote de la nación, ¿verdad?, de Israel. Una vez que él se quitaba estas ropas, se despojaba de esas prendas especiales, se vestía, hermanos, de una túnica sencilla, como lo leíamos, hecha nada más de lino blanco, white linen, right? Túnica con la cual el sumo sacerdote se convertía de príncipe de la nación en su siervo. ¿Sí? Venías a convertirse en un siervo por ese día, por ese momento, especialmente el momento de la expiación, como lo leíamos ahí, el versículo 4 y también el versículo 32. Dice el 32, verse 32, hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras del lino, las vestiduras sagradas. O sea, aunque era algo muy sencillo, pero en ese momento él lo tenía que hacer así, tenía que convertirse en un siervo. Cuando el sumo sacerdote terminaba la ceremonia de la expiación, se quitaba esa túnica de lino, hermanos, la túnica blanca, para vestir de nuevo sus ropas pontificias. Y después de eso terminaba la expiación y se ponían las túnicas de sumo sacerdote oficiales. Pero eso era después de que acababa
esta expiación. ¿Ve usted la importancia de esta humillación de él? Porque si no moría, no tengo tiempo de quitarme la ropa de sacerdote, me voy a poner, así me la voy a dejar. Si le gusta a Dios, bien, y si no, no. A veces así somos nosotros, ¿verdad? En vez de humillarnos y de hacer lo que tenemos que hacer, hermanos, nos llenamos de vanidad y de orgullo. Y no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Pero bueno, si esto lo hacía el sacerdote, moría. Así como los dos hijos de Aarón que leíamos en el versículo 1. No hicieron lo que tenían que hacer, no se consagraron apropiadamente y murieron. Era algo de vida o muerte, hermanos, es sumo sacerdote o sacerdote. Esta parte de la ceremonia ilustra la humillación también, hermanos, nos lleva hacia Cristo. Takes us to Christ and his humiliation. Hablamos en la clase de esa humillación de Cristo tan importante. Se despoja de sí mismo, se despojó de su identidad como el Todopoderoso y vino y tomó forma de siervo. No se despojó de su deidad, como veíamos en la clase. Muy interesante. Pero, hermanos, tuvo que humillarse en condición de hombre. Se despojó de sus derechos divinos para convertirse en siervo de los hombres. Y dos pasajes, hermanos, que nos ilustran esto vívidamente en la humillación de Cristo. Uno está ahí, vamos a leer, hermanos, en Juan 13, 3 y 4. John chapter 13, verses 3 and 4. Juan 13, 3 y 4 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Ven ustedes la humillación de Cristo también? Iba a hacer algo que los apóstoles no esperaban. Se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. De acuerdo a este pasaje, hermanos, esa noche de la última Pascua, también, hermanos, que Cristo tuvo con sus discípulos, también hizo esto. Aparte de establecer, ¿verdad?, la cena del Señor, hizo esto también, hermanos. Se levantó de la cena, se quitó su manto y se ciñó una toalla para después lavar como siervo los pies a sus discípulos. Una lección que les iba a dar. Pedro al principio, ya sabemos, no quería. Después de Cristo le explica: bueno, ¿no quieres tener parte conmigo en mi reino? Allá tú, Pedro. No, sí, Señor, hasta todo el cuerpo, ¿verdad? Después entiende la importancia de esta lección. En Filipenses 2, también lo citamos en la mañana en la clase, capítulo 2, versículos 5 al 8. Philippians 2, 5 through 8, donde nos dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Hablamos de morfe, ¿se acuerdan? La forma. Y también de shema, lo corporal, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, dice, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, en semejanza, shema, lo carnal, lo físico, lo que cambia. Y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto fue lo que Cristo hizo. A veces nosotros, hermanos, nos creemos los muy grandes que nos deben de servir y demandamos a veces. Es que a mí no me ayudan en la iglesia, o ahí no hay amor, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de ponernos como siervos de Cristo, tomar esa forma de siervo también, despojarnos de la vanidad, la túnica de la vanidad que no nos sirve para nada, ¿verdad? Y tomar la túnica de humillación que no nos gusta. Y vamos al trabajo, hermanos, y a veces también no nos queremos humillar. Se nos olvida que somos siervos de Cristo. O vamos a la escuela, nuestros hijos e hijas, que no se les olvide, son siervas y siervos de Cristo, hijos. No obrar como el mundo obra, ser diferentes, que digan: qué buenos modales tiene este niño, esta niña. Qué buena instrucción. ¿Quiénes son sus padres? Que quieran conocer a los papás. Por tan buena instrucción que ellos portan, ¿verdad?
A veces también nosotros, hermanos, queremos nada más ser servidos en el cuerpo de Cristo, desgraciadamente. Cristo nos dio el ejemplo de servir al prójimo, hermanos, y una característica de los lobos rapaces es que siempre quieren que se les sirva, quieren siempre ser los números uno. Ellos saben más que todos. ¿Qué le puedes enseñar? Decía un ex predicador, ¿verdad? De aquí. Esos predicadorcillos no me llegan a mí. Como que él es el mero mero, sí, muy elocuente, pero en su vida personal, bueno, es otro asunto. Así también, hermanos, nosotros tenemos que aportar esa forma de siervos, que nos humillemos, así como Cristo. Y otra vez yendo al sumo sacerdote que leíamos ahí en Levítico 16, hermanos, el sumo sacerdote, así como él volvía a vestir sus vestiduras pontificias al terminar esa expiación, también Cristo, se acababa el día de la expiación, se quitaba esa túnica de lino y se ponía otra vez el efod, el pectoral y todo lo que llevaba. Y pesaba también, estaba lleno de 12 piedritas, bien preciosas, aquí representando a las tribus de Israel. Muy bonito, hermanos. Fue diseño de Dios, por eso yo sé que estuvo muy bonito, porque lo que Dios hace es bello siempre. Lo que el hombre hace, hermanos, otro asunto, ¿verdad? Pero lo que viene de parte de Dios es algo sagrado, precioso, que no supieron apreciar esta nación de Israel. Pero así como el sacerdote, hermanos, volvía a vestir sus vestiduras pontificias a terminar la expiación, Cristo también. En Juan 13:12, vayamos otra vez a cuando Cristo le está lavando los pies, ¿verdad? John 13:12, se puso otra vez su manto, ¿verdad? Dice el Juan 13:12, John 13:12, así que después que les hubo lavado los pies, dice, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, tomó su manto, claro, se lo puso, ¿sabéis lo que os he hecho? Preguntó. Le pregunta a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿saben lo que hice? Les da esa lección de humillar. El que quiera ser el primero en el reino de Cristo tiene que ser siervo de sus hermanos. Esa es la lección que Cristo les estaba dejando antes de morir. Ya no anden preguntando si pueden sentarse uno a la diestra y otro a la siniestra, como los hijos del trueno. Y también la mamá, ¿verdad? Que está, Señor, haz que ponlos un hijo mío a tu derecha y otro a la izquierda. La madre de Jacobo y Juan, los hijos del trueno, listos para pasar castigo, como nos acordamos cuando le piden a Cristo que mandara fuego del cielo y consumiera a esa gente que no quería escuchar. Pero en fin, Cristo se pone otra vez, hermanos, sus ropas pontificias. Y bien, hermanos, la exaltación de Cristo. Después de que hace esto, hermanos, hay en Filipenses 2, como leíamos también, Filipenses 2 del 9 al 11, Philippians 2, 9 through 11, después de que se humilla como siervo, después de que cumple esa redención, como el día de la expiación del sumo sacerdote, Él expió por los pecados de todos, una vez y para siempre, muriendo en la cruz del Calvario. Ahí en Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo cual, por cuanto Él se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó, dice, hasta lo sumo, lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de quien, de Jesús, se doble toda rodilla, Jesucristo. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y me acuerdo de un versículo de Pablo, ahorita no me acuerdo exactamente en dónde está, pero dice, todo aquel que niegue a Jesucristo o que no confiese a Jesucristo, dice, sea anatema, sea maldito, dice Pablo. ¿Por qué? Porque Él ya ha sido exaltado hasta lo sumo. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es quien, el Señor, Adonai, el Señor. Para gloria de Dios Padre. En Isaías 53 también, hermanos, no solo se habla de los padecimientos de Cristo, es
un capítulo muy duro de leer. Si ustedes lo leen de todo corazón, describe los padecimientos de Cristo. Todo el capítulo 53 de Isaías. Pero al ver ese sufrimiento también llega después la bendición de Dios, la exaltación. Dice Isaías 53, 12. Vamos a ver el versículo 12 nada más, verse 12. Isaiah 53, 12. Y dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes. Así como Pablo, que leíamos en Filipenses, ¿verdad? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Aquí también viene, hermanos, Isaías en esta profecía que todavía no se cumplía, cientos de años antes de que se cumpliese. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Murió entre dos malhechores. Murió entre dos ladrones. Pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La profecía de cuando Cristo iba a orar por ti, por mí: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, yo no estuve ahí, señor Chávez, no me eché la culpa de eso. Todos pecamos, dice Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo también estábamos ahí en ese día, cuando fue crucificado Cristo, porque Él muere también por los que aún todavía no habían nacido. Su sangre preciosa sigue cubriendo el pecado del mundo, el pecado de la humanidad. Muchos quieren ser, hermanos, exaltados, pero no quieren servir. Quieren, hermanos, ser, ¿verdad?, honrados, pero no quieren servir. No, a mí no me toca eso. A mí no me toca eso. ¿Yo por qué? Si no, también a veces buscan nada más beneficio propio. ¿Cuánto me va a ayudar la iglesia? Algunos vienen aquí, pues, ¿cuánto va a ser el cheque por la clase que voy a dar? Sí, así, hermanos, los que no estuvieron aquí en todos esos años. Gracias a Dios ya hemos sobrepasado eso. Pero había eso, hermanos, tristemente. ¿Cuánto me van a pagar para dar el sermón o la clase? Yo apenas había 200, 300 dólares en ofrenda. Así tan duras las pasamos, hermanos, hace muchos años. Y querían que se les pagara, ¿verdad?, por las clases que iban a dar a esos grandes predicadores, ¿verdad? Algunos días salieron de aquí, se convirtieron en lobos rapaces. Hay otra enseñanza, hermano, muy importante para todo creyente también. El sacerdote se despojaba de sus vestiduras pontificias porque tenía que presentarse delante de ¿quién? Delante de Dios. El pueblo de Israel no lo veía, hermanos, porque era el lugar santísimo. No podía verlo, no podía abrir la cortina y decir: a ver, déjanos ver. No, hermanos, era un lugar muy sagrado, santísimo. Él se despojaba de sus vestiduras pontificias porque tenía que presentarse delante de Dios. Y ante Dios, hermanos, sin embargo, no eran necesarias, ¿verdad?, en ese aspecto. Cuando Moisés se ponía el velo para cubrir del pueblo de Israel, hermanos, la gloria de Dios, que su rostro irradiaba, ¿se acuerdan? Se lo tenía que quitar cuando se encontraba con Dios. Se quitaba, hermanos, esas vestiduras pontificias, se ponía la simple túnica de lino. Ante Dios no necesitaba, hermanos, representar que él era el sumo sacerdote. Ante Dios lo que él tenía que hacer es postrarse y humillarse en lo más corriente. Eso era lo más corriente, hermanos, que podía un judío usar, una vestidura de lino. Es la que traía a Cristo, hermanos, en la cruz. No llegó, hermanos, con grandes vestiduras de rey, que se las merecía, porque era el rey de reyes y señor de señores. Pero bien simple, así como su nacimiento en un pesebre, en un muladar, podemos decir. Otra vez no tiene nada que ver con esto que se está celebrando ya, ¿verdad? Muy diferente.
Se despojaba, hermanos, tenía que quitar esas vestiduras pontificias cuando se encontraba con Dios. Cuando venía Moisés, dice en Éxodo 34, para verificar lo que estamos diciendo, Exodus 34, Éxodo 34 dice estas palabras: cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo, ¿ven ustedes? Hasta que salía. Después de que salía, se ponía el velo otra vez para, ¿verdad?, bloquear esa gloria de Dios, para que el pueblo no era digno de verla. De la misma manera, hermanos, toda persona ante Dios está desnuda, realmente, hablando espiritualmente. Ante Dios no es necesario, hermanos, apantallar, como a veces lo hacemos delante del mundo, ¿verdad? No, porque nos vean que somos los grandes aquí. Ante Dios, hermanos, no hay necesidad. No es necesario echar mentiras, Él lo sabe todo. Ante el mundo, hermanos, quizás echemos de vez en cuando, como decía en la clase. Qué triste que digamos, es que ahorita amerita echar una mentirita porque no quiero explicarle al mundo ahorita de esta situación, mejor una mentirita ya porque voy deprisa. No tengo tiempo para decir la verdad. Fíjense lo que decimos a veces. No tengo tiempo para decir la verdad, para ser sincero. Se nos olvida de quién somos. Pero fíjense lo que dice el Salmo 139, del 1 al 12, hermanos. Psalms 139, 1 through 12. Salmos 139, del 1 al 12. Esa es así la palabra de Dios. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios sabe que vamos a decir una maldición antes de que la digamos también, hermanos. Ya Dios sabe, ahí viene borrachando, a echar una grandota. Antes de que salga, ya lo sabe Dios. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche, dice, resplandecerá alrededor de mí. Ante Dios, hermanos, no hay noche. Ante Dios, hermanos, de Él lo mismo la luz que la noche, que la oscuridad. ¿Por qué? Porque Él es luz. Dice 12, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entendemos aquí, hermanos, entonces que ante Dios estamos descubiertos. Así como el sacerdote se vestía lo más mínimo y en forma de siervo, se quitaba ese efod, ¿verdad?, y se presentaba ante Dios para expiar primeramente por él, dice, y toda su casa, y después para el pueblo. Punto número 2. El sumo sacerdote ofrecía sacrificio otra vez por sí mismo, que nos lleva a esto, ¿verdad? Vamos a ver ahí Levítico 16, 11 y 14, para recordar. Levítico 16, 11 through 14. Decía la palabra de Dios, y dice: y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí, por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Era un becerro para él y su familia, lo iba a degollar. Después tomará un incensario, dice, lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido. También nos lleva, ¿cómo habrá olido dentro del santuario de Dios? Que era otra vez, hermanos, esta mezcla aromática
fue hecha por Dios. Nos habrá gustado a nosotros, quién sabe, a veces mi esposa dice, ay, ese desodorante que compraste por el carro no me gusta, pero ¿cómo habrá olido, hermanos? Me imagino yo, algo que Dios compuso. I can just imagine. Los puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará, dice, detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Lo echaba, y hermanos, se hacía una nube, ¿verdad? De olor, para que no muriese. Es lo que cubría, hermanos, a la insensatez del sacerdote. Sus imperfecciones, sus maldades, lo llevará detrás del velo y le iba a echar ahí, para que no muera. ¡Ah, caray! Se me olvidó el puño, imagínense, de aromático, que iba, Dios, perdón, iba deprisa y mis hijos no me ayudaron, son sacerdotes también, imagínense. Las excusas no iban a valer en ese momento, ¿verdad? A veces también nosotros creemos que es que la excusa más mía es esta, mire. No, a mí no me tienes que decir tu excusa. Pídele a Dios. Así como yo también tengo que pedirle a Dios por mis imperfecciones. Ante Dios, hermanos, vamos a darle cuentas. Pero esto es lo que hacía, hermanos, el sacerdote ahí. Y dice, tomará luego de la sangre, el 14, dice, del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hasta tenía de dónde, ¿verdad? El lado este. Dice, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo, agarraba el dedo, metía y 7 veces de aquella sangre. Y el número también, era bien específico Dios, y siempre lo ha sido. El hombre es el que inventa sus reglas. El mundo religioso, no hay problema, así se va, al cabo todos somos hijos de Dios. ¿Ven ustedes? Y el hombre es el que inventa sus teorías, sus teologías, y Dios dice, eso es lo que quiero, esto es lo que quiero. Nomás 6, ¿para qué le haces, verdad? ¿Para qué haces tanto fanfare, como se dice en inglés? Nomás 6 veces y ya. No, 7 veces. ¿Creen ustedes que se le iba a pasar eso al sacerdote? Los detalles. Pero a nosotros sí se nos pasa, ¿o no? Muchas veces. ¿Cuántos detalles no hemos dejado, hermanos, pasar en nuestra vida espiritual? ¿Cuántas veces? Pues ahí se va. Dios, si te gusta lo que te traigo, si no, pues me quieres condenar, pues condéname. Hasta eso a veces. El sacerdote lo tiene que hacer así, 7 veces, con su dedo 7 veces de aquella sangre. Algo muy específico siempre. Dios siempre ha sido específico desde la antigüedad. El hombre es el que lo hace no específico. El hombre se hace el revolotijo, ¿verdad? Y la mezcla que no sirve para nada. Tenía que, hermanos, sacrificar un becerro para expiar por sus propios pecados y también los de su familia. Luego tomaba un incensario con fuego del altar, sus puños llenos de este perfume, ¿verdad? Y venía esta nube, como leímos. Por medio del incienso. ¿Cuál era el incienso, hermanos? El símbolo del incienso era símbolo de la oración. Cuando hablamos también en Apocalipsis, hay un versículo que nos habla de las oraciones de los santos, es el olor fragante, el incienso, ¿verdad? Simboliza ese incienso hacia Dios. El símbolo de la oración es el incienso, la sangre del becerro. El sumo sacerdote se purificaba también a sí mismo de todo pecado. Cristo en la cruz del Calvario también, hermanos, se ofreció a sí mismo para cargar, no tanto pecados que él hubiese cometido, estaba cargando Cristo por sus pecados en la cruz, ya lo sabemos, como aquellos 2 ladrones a su lado. Ellos sí, están cargadísimos de pecados, al igual que nosotros. Cristo no cargó su pecado, hermanos, sino los pecados de todos, amigo, amiga. Dice en 2 Corintios 5:21 algo que también nos llega hasta adentro, right? 2 Corinthians 5:21 dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció ¿qué? Pecado, por nosotros lo hizo
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, con nosotros lo hizo pecado, lo que abomina Jehová Dios Todopoderoso. Fue lo que precisamente hizo. ¿Cuáles son los dos becerros? El segundo Azazel, hermanos, este es el que se le iba a poner las manos arriba y iba a ser dejado ir al desierto, ¿verdad? La maldición, representaba la maldición. Y vino Cristo también, cordero y cabrito. Me acuerdo un sermón que di hace muchos años. Cristo, cordero y cabrito, los dos, hermanos. Lo hizo lo más despreciable, cargó en él toda la injusticia, hermanos, para que es de nosotros, sobre él, para que nosotros, dice, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ningún hombre puede decir, pues yo no tengo pecado. Sin embargo, hay algunos que profesan, se le llama infalibilidad, no quiero ofender a nadie, pero infalibilidad del Papa. Porque eso es lo que dice. Es infalible, o sea, no tiene pecado. ¡Qué blasfemia! O cualquier otra religión, hermanos, que diga, esta persona, este es sin pecado. Blasfemia, mentira. Ninguno de nosotros nos puede decir que no tenemos pecado. Ningún hombre, por lo tanto, puede tomar su lugar. Tuvo que ser el sacrificio perfecto, sin mancha, a Cristo Jesús, para pagar una vez y para siempre por los pecados de la humanidad, por tus pecados y por mis pecados. Y hoy en esta mañana, amigo, amiga, te está invitando, te está haciendo esa invitación por ese sacrificio que Él hizo en la cruz, por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, por ese cuerpo que fue crucificado y torturado. Y quiere que también cenes con Él, participes de su cena, lo recuerdes cada primer día de la semana, que le des la honra y la gloria que Él se merece. ¿No quieres tú, amigo, amiga, en esta mañana que Él también expíe tus pecados, que Él también borre tus maldades y te justifique, como dice Romanos 6:7, Romans 6:7, porque el que ha muerto ha sido ¿qué? Justificado. ¿Quieres tú esa justificación? Morir en las aguas del bautismo, empezar una vida nueva en Cristo Jesús, que Él te añada a su iglesia, que Él expíe, pague todos tus pecados, te perdone todos tus pecados. Si así lo deseas, puedes hacerlo mientras cantamos un himno de invitación. Si estás en tu hogar y ya tienes ese deseo en tu corazón también de empezar una vida nueva en Cristo, ser bautizado o bautizada para perdonar tus pecados, contáctanos para que Dios lo convierta en una realidad. Que el Señor nos bendiga. Tendremos un himno de invitación, puestos de pie los que podamos hacerlo así. God bless you all.